Buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Normalmente cuando trabajamos las piernas, como por ejemplo con sentadilla, con zancadas, etcétera, cometemos dos errores que son muy frecuentes y además que están muy vinculados con el dolor de rodilla. Vamos a ver cuáles son estos errores, vamos a tratar de comprenderlos y vamos a proponer ciertas soluciones prácticas para que tratéis de potenciarlo con algunos ejercicios que pueden ser clave. Así que espero que os guste, vamos a ello. Bien, en primer lugar es importantísimo, aunque no mucha gente es consciente de ello, que tengamos una correcta movilidad del tobillo para que podamos trabajar de forma eficiente y de forma segura en cualquier ejercicio en el cual reclutemos las piernas. Sentadillas, zancadas unilaterales, sentadillas búlgaras, etc. Por ejemplo, sabemos que para hacer una sentadilla de forma profunda, aproximadamente es necesario que tengamos la capacidad de adelantar la rodilla por delante de la puntera del pie entre 7 y 9 centímetros. Si os fijáis, esto es un gesto que realiza el tobillo y es un gesto que si tenemos limitada la flexibilidad del tobillo no vamos a poder realizar. Por ejemplo, ¿qué implicaciones va a tener el hecho de que no tengamos una correcta dorsiflexión o que no tengamos una buena movilidad de tobillo? En primer lugar, a nivel de espalda, que no vamos a poder bajar en una sentadilla porque la rodilla no puede adelantarse por delante de la puntera del pie. En ese caso nos vamos a ir hacia atrás y lo que haremos es, para no caernos, compensar con una flexión de cadera y de esta forma sí que podremos bajar, pero aumentará mucho la tensión a nivel lumbar, básicamente porque tenemos una barra colocada en el trapecio y eso no va a ser seguro. En segundo lugar, el famoso guiño glúteo, el famoso guiño del cual todo el mundo habla, que es que queremos hacer una sentadilla profunda, pero no tenemos suficiente rango, no tenemos suficiente movilidad para poder bajar en ese grado de profundidad que queremos conseguir. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros bajamos hasta cierto punto, todo bien, pero cuando intentamos sobrepasar ese punto, lo que hacemos es redondear la columna lumbar para poder conseguir ese grado de flexión. Por supuesto, eso es muy peligroso y tenemos que evitarlo a toda costa. Y en tercer lugar, un punto muy importante del cual no mucha gente habla, es su relación con el dolor de rodilla. Básicamente podemos ver que si medimos nuestra dorsiflexión colocando un cajón, una pared o lo que sea, podemos conseguir cierto rango de dorsiflexión alineando perfectamente la rodilla con la puntera del pie. Si os fijáis, aproximadamente en mi caso sería aquí. Aquí llego bastante justito a hacer contacto con la rodilla y el cajón. Bien, ¿qué es lo que pasa si me separo un poco más e intento seguir haciéndolo con la rodilla perfectamente alineada? Pues simplemente que no voy a llegar. Pero ¿qué es lo que sucede si cambio de plano y compenso entrando con una rotación interna con la rodilla? Pues básicamente que en ese caso sí que consigo hacer contacto y eso es lo que el cuerpo de forma inconsciente va a intentar buscar cuando hacemos una sentadilla profunda o cuando trabajamos con estos ejercicios y no tenemos suficiente movilidad de tobillo. Básicamente lo que va a suceder es que nosotros intentamos trabajar con la rodilla alineada en cuanto a la puntera del pie, pero como no tenemos suficiente rango de dorsiflexión y queremos bajar de forma profunda, aparte de las implicaciones que tiene a nivel lumbar, lo que el cuerpo buscará es rotar internamente y conseguir ese rango de movilidad que no tiene para poder trabajar en las condiciones que nosotros queremos que trabaje. Entonces, este gesto es muy problemático a nivel de rodilla y es un gesto que tenemos que evitar a toda costa. Nuestra intención es que la rodilla vaya tan alineada como sea posible por la puntera del pie y la sobrepase ligeramente. ¿Qué tipo de trabajo te recomiendo para que puedas mejorar tu dorsiflexión? En primer lugar, trabajo con foam roller. Te recomiendo que leas estos artículos porque vas a sacar muchísima información muy útil. Básicamente, con el rodillo de espuma, lo que haríamos sería liberar gemelo, liberar sóleo, tendón de Aquiles y de esa forma mejorar bastante tu dorsiflexión. En segundo lugar, como dije en este vídeo, liberación miofascial con pelota dura en fascia plantar. Cogemos una pelota, la colocamos en el suelo y lo que hacemos es que con la planta del pie poco a poco permitimos que la pelota vaya entrando de forma profunda. Eso también te va a ayudar un montón. Además, como dije en este vídeo, un trabajo muy interesante puede ser la hiperemia reactiva, es decir, con bandas elásticas lo que hacemos es enrollar la articulación y lo que hacemos es forzar poco a poco ese gesto de dorsiflexión pero de forma resistida, es decir, de tal forma que tengamos una restricción de flujo sanguíneo y que además nos cueste un poco más llegar a ese rango de máxima dorsiflexión. La misma dinámica, un trabajo muy interesante es el que muestro en esta imagen. Mismo test que hemos hecho antes para valorar la dorsiflexión, lo que hacemos es reproducirlo pero con una banda elástica que lo que hace es generar tensión. Lo que hacemos es luchar contra esa resistencia que genera la banda elástica. Bien, el segundo problema con el que nos encontramos es que normalmente en los gimnasios trabajamos mucho en el plano sagital, básicamente porque es donde hacemos la mayoría de cosas, pero sin embargo trabajamos muy poco en el resto de planos. Por ejemplo, en cuanto al glúteo, trabajamos mucho con hip thrust, trabajo de puentes glúteos, pero sin embargo trabajamos muy poco las abducciones de cadera o las rotaciones externas de cadera. Mucho en el plano sagital, pero trabajamos menos en el resto de planos. Bien, el glúteo medio juega un papel fundamental de cara a evitar lesiones de rodilla, y es que básicamente es uno de los principales abductores de cadera. En otras palabras, por ejemplo,
Cuando hacemos un gesto de sentadilla profunda, zancadas unilaterales, sentadilla búlgara, etc., un glúteo medio que está fuerte y un glúteo medio que está activo, lo que busca es mantener la rodilla alineada por la puntera del pie. Al contrario, un glúteo medio que está inactivo, un glúteo medio que no ha sido trabajado, lo que produce es que no tiende a mantener la rodilla alineada con la puntera del pie y por lo tanto la rodilla se mueve internamente, se produce una rotación interna y nos encontramos con esa posición que es tan problemática y que hemos visto antes. Por supuesto nos encontramos con dos cosas: en primer lugar una dorsiflexión limitada, por lo cual tendemos a desplazarnos de este plano y nos vamos a compensar a otros planos, y además un glúteo medio que normalmente está débil y por lo tanto no contrarresta esta acción y por lo tanto produce dolor de rodilla o provoca lesiones de rodilla. Por ejemplo, para trabajar de forma correcta el glúteo medio, yo personalmente te recomiendo que trabajes de forma unilateral. Por ejemplo, zancadas con desplazamientos, sentadillas búlgaras, trabajar con pesos muertos unilaterales, etc. Un trabajo muy interesante también consiste en colocar una banda elástica, una miniband, una banda normal, entre los tobillos y dar pasos muy largos tratando de desplazarnos con esa resistencia que generan las bandas elásticas. Podemos colocarlo más bien en la cadera, más bien en la rodilla, en los tobillos, y la máxima activación del glúteo medio la conseguiremos colocándolo precisamente en los tobillos, porque es cuanto más nos va a costar desplazarnos de forma lateral. Un trabajo muy interesante también puede ser perfectamente realizar Turkish Get Ups, es decir, levantamientos turcos como explico en este vídeo, o realizar simplemente la plancha lateral. Podemos apoyar simplemente las rodillas si tenemos poco nivel, o podemos apoyar directamente el pie si estamos preparados para poder trabajar con una intensidad mucho mayor. En cuanto a la movilidad de tobillo, es muy importante que sepamos que con la edad se va perdiendo, por lo tanto hay que trabajarla, hay que potenciarla, y una forma muy sencilla de medirla consiste simplemente en coger un cajón, una pared y colocarnos alineando la rodilla con la puntera del pie y viendo cuál es la máxima distancia que podemos conseguir. Esa distancia simplemente es la distancia entre el cajón y la punta de nuestros pies. Por supuesto, muy importante que no compensemos en otros planos. Podemos, por ejemplo, ayudarnos de un palo, de una pica y tratar de que siempre la rodilla quede perfectamente alineada con la puntera del pie. Un gesto que sobrepase ese palo sería incorrecto, un gesto en el cual rotamos internamente sería incorrecto. Por ejemplo, si tú tienes únicamente una dorsiflexión o una distancia de 5 centímetros, quizá tengas un problema y tengas que corregirla para potenciar ese grado de movilidad de tobillo. En cuanto al glúteo medio, una forma muy sencilla de valorar si está trabajando de forma adecuada o si por el contrario es disfuncional, consiste en hacer el test de Trendelenburg. Es decir, le decimos a la persona que eleve la pierna, mantenga una flexión de cadera 90 grados, mantenga una flexión de rodilla 90 grados también, y lo que hacemos es ver si en la pierna que está elevada se produce un descenso de la pelvis o si por el contrario siempre se mantiene alineada. Por ejemplo, si en la pierna que está elevada se produce un descenso de la pelvis, implica que el glúteo medio contralateral, es decir, el del lado contrario, no está haciendo bien su función porque no puede mantener la pelvis alineada cuando elevamos esa pierna. Bueno, compañeros, esto es todo lo que quería comentar en cuanto a estas claves para evitar lesiones de rodilla. Por supuesto, este vídeo podría ser mucho más largo, podríamos abarcar muchos más factores, pero he creído conveniente centrarme únicamente en estos dos porque creo que son los más comunes. Así que nada, espero que les saquéis partido, espero que ahora toméis conciencia, espero que utilicéis estos ejercicios y bueno, pues si te ha gustado agradezco un montón tu manita arriba. Un fuerte abrazo y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaos.